Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay un lindo día hoy en Concepción y comenzamos este conversatorio llamado Con Voz de Mujer a través de la plataforma Conces Conce. Saludamos a todas las personas que se están sumando a esta transmisión en vivo esta mañana porque vamos a tener una interesante conversación con 6 invitadas muy interesantes de distintos ámbitos de la ciudad profesional, dirigentes también de distintos rubros de nuestra ciudad aquí en Concepción. Y principalmente esta es una iniciativa que nace de 12 organizaciones que se agrupan para aportar una visión de ciudad que por supuesto se suma a muchas otras visiones también que existen en nuestra capital regional, y es por eso que hoy estamos junto a ustedes para conocer un poco más de esas visiones y con el énfasis en esa voz de mujer. Vamos a saludar a nuestras invitadas. Comenzamos por Tami Pustilnik. Ella es presidenta de la Corporación Descentralizadas. Hola, Tami. Hola Jimena, un gusto, y también saludar nuevamente a Helen y a Carmen, un gusto estar compartiendo pantalla con ustedes. Saludamos también a Helen Martín, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, a Carmen Martínez, presidenta de la Junta de Vecinos de Lopequén, también de Concepción. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, un agrado estar aquí. Carmen. Buenos días. Y Helen. Hola, muy buenos días Jimena, buenos días a Carmen y a Tami, un gusto también poder compartir con todas un tema tan importante como es nuestra ciudad desde el punto de vista de las mujeres, así que muy feliz de estar acá. Bueno, estamos en un momento complejo también de nuestra ciudad, ¿cierto? Estamos viviendo una pandemia. Hay muchas preguntas que surgen cuando miramos la ciudad y nos damos cuenta que quizás no estamos preparados. Hablamos de pandemia, de cómo vamos a estar post pandemia, pero en realidad la ciudad siempre es la misma, ¿cierto? Entonces tenemos que preocuparnos también cómo estábamos antes, o tal vez post estallido, ¿cierto? Siempre hemos tenido eventos que nos han golpeado un poco y que nos han hecho reflexionar un poco en el fondo en cómo estamos parados en esta ciudad. De hecho, ahora mismo, bueno, si tenemos un poco problemas de conexión, también se refiere a eso. Estamos preparados también en nuestra infraestructura tecnológica para afrontar que todos estemos en la casa trabajando, ¿cierto?, conectados, como lo hemos visto en esta pandemia. Vamos a comenzar un poco con esa visión de cómo estamos y hacia dónde vamos. Y quiero comenzar primero por Tami, ¿cierto?, desde la Corporación Descentralizadas, que nos cuentes un poco cuál es esa visión que tienen ustedes, cuál es el aporte que quieren dar, y también desde el rol de la mujer, ¿cierto?, desde cómo invadimos estos ámbitos para ser realmente incluidas en esta ciudad. Bueno, qué pregunta tan interesante y tan amplia. La verdad es que nosotros como Corporación Descentralizada, el objetivo principal es promover la autonomía económica de las mujeres, o sea, que la mujer se inserte y se mantenga en el mundo laboral, ya sea de forma independiente, a través del emprendimiento o de forma dependiente. Entonces, en ese sentido, si lo abordamos en el ámbito de la ciudad, en el fondo nosotros nos damos cuenta que la mujer tiene que empezar, y lo hablábamos, ¿cierto?, con Helen y Carmen antes de comenzar acá, tiene que utilizar todos los espacios de la ciudad. Y cuando hablamos de que utilice todos los espacios de la ciudad, tiene que también estar en la toma de decisión de aquellos espacios, y al mismo tiempo de cómo se utilizan esos espacios. Creo que es súper relevante el sentido, la visión que tenemos las mujeres, incorporar la perspectiva de las mujeres cuando se planifica la ciudad, cuando se planifican los espacios, y en ese sentido, relacionándolo también con la crisis actual, como tú comentabas, Jimé, creo que es esencial darle la visión o la perspectiva de género de cómo ha afectado esta pandemia, esta crisis sanitaria, específicamente a las mujeres en el ámbito laboral. A nivel nacional se habla de un retroceso de 10 años de participación laboral de las mujeres, entonces, y a nivel regional, para ponerles un foco un poco más específico, también estamos hablando de 10 puntos de menos de participación laboral. Entonces, en ese sentido, creo que
Antes, como bien te decías tú, ya había una brecha gigante de los espacios que utilizábamos las mujeres y ahora más que nunca cuando hablamos de una reactivación económica, cuando hablamos de cómo queremos que las mujeres estemos en todos los lugares y utilicemos los lugares y los espacios, tenemos que estar bien representadas y tenemos que dar las facilidades y tenemos que dar el contexto para que realmente estemos ahí. Muy bien, bueno, es muy interesante lo que dice sobre los espacios, ¿cierto? Y el contexto. Yo creo que es una pregunta en la que viene ahora que le cae perfecta a Helen también, porque como presidenta de la Cámara Chilena de Construcción en Concepción, ¿verdad? Históricamente, después de 70 años, hay una mujer liderando esto. ¿Qué sientes tú, Helen, al momento de darte cuenta que ocupas este espacio, ¿cierto? Pero ¿por qué no se hizo antes? Hoy sí, hay más información, hay más compromiso, ¿cierto? A nivel político, de ahí hacia abajo. Entonces también, bueno, las grandes empresas e instituciones no pueden hacer oídos sordos de la presencia femenina en esto. Pero sobre todo tu ámbito, que es históricamente reconocido como un ámbito masculino, ¿cómo lo ves tú? Primero, asumir este cargo después de 70 años, ¿cierto? Y cuál es esa visión que tú quieres aportar desde la institución que representas para que esta ciudad sea cada vez más hermosa también, ¿cierto? Y que no se destruya como hemos visto también en otras ciudades del mundo. Oye, hartas preguntas en una, pero voy a tratar de ir de a poquito. Mira, primero un tremendo honor ser la primera presidenta y una tremenda responsabilidad. Ya lo conversábamos un poco antes también, que cuando tú asumes una responsabilidad como esa, cuando eres mujer, sientes una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío, porque, claro, hoy día están las oportunidades para asumirlo, pero no estamos acostumbradas, nosotros como mujeres siempre hemos estado acostumbradas a hacer nuestra pega, ¿no es cierto?, pero de una manera donde no hay tanta exposición pública. Y asumir estos cargos, claro, implican desafíos y asumir también liderazgo en las que las mujeres no estamos acostumbradas y para la que a lo mejor no hemos sido preparadas porque hemos sido formadas de una manera distinta a los hombres. Siempre hemos estado formadas, ¿no es cierto?, desde que nacimos para estudiar, pero estar conectada con los niños, con la casa, y romper eso, ¿no es cierto?, esos lazos y buscar las oportunidades en la vida para asumir estas responsabilidades, generan también algunas transformaciones internas, ¿no es cierto?, que uno tiene que hacer y en las que se tiene que apoyar con mujeres que han hecho tremendas labores antes que nosotros y que tienen la experiencia, ¿no es cierto?, y que han dado el ejemplo y que hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo visible. Desde el punto de vista de la construcción, mira, la inclusión de la mujer en este rubro es tremendamente importante, tiene un impacto social tremendo. Yo creo que pocas veces se ha dimensionado el impacto que podría tener la inclusión de la mujer en la construcción primero, porque las mujeres, ¿no es cierto?, somos las que, y está comprobado, ¿no es cierto?, somos las que sacamos adelante la familia. Hoy día tenemos un montón de familias uniparentales donde las mujeres son las que sacan, por ejemplo, de la pobreza a su familia, son las mujeres las que sacan adelante a sus hijos, las que lideran a su familia, las que producen cohesión en la familia, esa cohesión que es tan necesaria hoy día, ¿no es cierto?, para salir de la crisis en la que estamos. Son las que generamos cohesión en la ciudad, son las que aglutinamos, ¿no es cierto?, las redes y los impactos en las ciudades, en cómo se ve una ciudad, son las que siempre generamos el ambiente cálido para conversar, ¿no es cierto?, no está esa disputa, nosotros, la mujer le da ese tono más de calidez y de acercamiento y un poco, no quiero decir que el hombre sea inhumano, pero sí le da un poquito más a lo mejor de humanidad y de emoción, ¿no es cierto?, al desarrollo de una ciudad. Y como decía Tami, lo conversábamos antes también, el que las mujeres tengan alguna independencia económica también implica, ¿no es cierto?, que vamos bajando niveles de violencia intrafamiliar, vamos bajando también niveles de ansiedad de las mujeres, de sentirse satisfechas ellas, de sentirse más felices, de sentirse más realizadas. Y finalmente las ciudades son el reflejo de la sociedad.
Y una sociedad que sea inclusiva, y una ciudad, ¿no es cierto?, que incorpora a las mujeres, y una sociedad que es más feliz, se va a ver reflejada en una ciudad y plasmada en una ciudad, ¿no es cierto?, que también va a reflejar esos valores que nosotras andamos buscando. Perfecto, Helen, sí. Ese termómetro también lo tiene Carmen, porque ser dirigente social no es fácil. Es una tarea muchas veces, ¿cierto?, poco reconocida, sobre todo cuando hay mucho trabajo detrás, ¿cierto?, en organizar. Es muy difícil organizar y tratar de llevar a consenso a tantas personas que son distintas, ¿cierto, Carmen? Y además que, bueno, tú representas también a un barrio emblemático de Concepción, hermoso por lo demás. ¿Y cómo lo vives tú desde el rol que cumples como dirigente vecinal y también cómo has enfrentado un poco lo que hemos estado viviendo cuando quizás no tenemos una ciudad tan preparada para esto? Sí, bueno, me sorprendió realmente asumir este cargo. Ha sido una experiencia nueva en este ámbito, bastante enriquecedora, a la que le he puesto harta energía, harta dedicación, ¿ya? Y bueno, con la ayuda y el respaldo de nuestra directiva y de muchos vecinos tremendamente colaboradores. Y yo creo que tal como hemos comentado aquí y estábamos antes de salir al aire, bueno, uno le pone también un sello que también lo hace un poquito distinto, quizás, en el sentido de forjar un tipo de liderazgo buscando más consenso, más participación, ¿ya? Y es un liderazgo que ha sido muy conciliador. Y yo creo que ese es el tipo de actividades, la actitud que tenemos que tener. Para mí fue dejar un poco una zona de confort, ¿no es cierto? Y tomar una actitud más activa frente a una ciudad que quiero mucho, he sido siempre penquista, así que la tengo muy en mi corazón. Y ha significado tratar de participar más activamente para aportar en lo que sea un granito de arena. He recibido bastante apoyo, como decía, de todos mis vecinos y de la municipalidad, de varias otras entidades. Ha sido un aprendizaje tremendo también porque no era un ámbito conocido para mí, así que un tremendo desafío en resumen. Y después, bajo también esta circunstancia que me ha tocado vivir a todos, ¿no es cierto?, bien difícil, en pandemia, bien encerrado por tantos meses, todo hace que se dificulta un poco más y estamos también enfrentados a otra posibilidad que va a ser esta ciudad cuando salgamos. ¿Cómo irá a ser? ¿Seremos nosotros los mismos? ¿Encontraremos las mismas calles, los mismos espacios? ¿De qué manera eso nos va a cambiar a todos? ¿Ya? Y yo creo que es una gran oportunidad de vencer miedos, el miedo a salir, el miedo al contagio, que todos hemos tenido miedo en este tiempo. Y también sí tenemos que verlo como una gran oportunidad para enriquecer y embellecer nuestra ciudad. Ujú. Así que, de todo punto de vista, un tremendo desafío. Enriquecer y embellecer nuestra ciudad. En tantos momentos, ¿cierto?, de soledad que se viven en nuestras casas, ¿cierto?, producto de que estamos en esta especie de secuestro, eh, tantos recuerdos de lugares de la ciudad que se nos vienen a la cabeza. Es como que ganas de pasear por el Parque Ecuador a tal hora, o ir a comer a tal lugar, o pasar por tal calle, admirando alguna construcción moderna, ¿cierto?, del Concepción moderno, o no hemos pasado a lo mejor esta primavera un poco más encerrados, sin admirar los cerezos en flor que adornan nuestras calles de la ciudad, que además la hacen tan particular y tan bonita para las personas que vienen de afuera, sobre todo. Tami no es de acá, es de Santiago, ¿cierto? Pero precisamente tú decías que valoras muchas cosas de Concepción, que encuentras muchas diferencias
con Santiago en cuanto a la segmentación. Lo dijiste en una entrevista que se publicó en la plataforma Conces Conce. Cuéntanos un poco, queremos profundizar un poco en eso, porque quizás los que estamos insertos acá vemos que hay muchas falencias cuando alguien viene y nos dice, no, no es tan segmentada. ¿A qué te refieres con que no es tan segmentada como Santiago? Perfecto. Bueno, decir que ya sí quiero decir que soy de Concepción, Jime, ¿ya? Independiente que casi toda mi vida viví en Santiago, llevo ya por lo menos 4 años viviendo en Concepción, llevo desde el 2013 no viviendo en Santiago, así que digamos que por lo menos ya no, digamos que soy de Concepción también. Pero sí, efectivamente lo que yo decía en un encuentro que tuvimos previamente, donde también estuvo Carmen, yo le decía que algo que valoraba mucho de Concepción, que puede darse también tal vez en otras ciudades fuera de la región metropolitana, es que no está tan segmentado desde un punto de vista a nivel socioeconómico. Y en ese sentido uno lo puede ver, bueno, yo soy fanática, me gusta mucho lo urbano, vivo en el centro de Concepción, muy cerca del Parque Víctor Lamas, cerca de la universidad también. Me gusta mucho caminar y siento que Concepción tiene esa ricura que tienen grandes ciudades, en el sentido de que está todo mezclado, todas las personas igual se pueden encontrar en los mismos lugares, ¿ya? Y eso es algo que por lo menos yo vi en Santiago no pasa. O sea, si tú vives en una comuna, todo lo que tú realizas, desde el trabajo, el colegio de los niños, tus actividades extraprogramáticas, todo lo haces dentro de 2 o 3 comunas que también están alrededor de donde vives. En cambio, acá en Concepción, todas las personas igual vienen al centro, todas las personas en algún momento tienen que ir a San Pedro y se van mezclando y nos vamos encontrando todos en el Parque Ecuador, nos vamos encontrando en la universidad, y eso, esa ricura de mezcla que da lo mismo a nivel socioeconómico, todo, sobre todo cuando tú lo ves con los niños. Yo creo que es súper importante porque el hecho de que estemos todos mezclados hace finalmente que tengamos más apertura de mente de todas las realidades que existen. Y cuando tú tienes apertura de mente de las distintas realidades que existen, eres mucho más empático al momento de saber cuáles son las demandas. Tú misma comentabas este estallido social de octubre, que ya estamos a punto de celebrar un año, ¿cierto? En el fondo, si tú estás mucho más rodeado de las realidades diarias de todas las personas de cualquier nivel socioeconómico, es mucho más fácil que puedas ser empático ante esas problemáticas y ante esas demandas. Y creo que eso es algo que enriquece mucho para el diálogo, enriquece mucho para la convivencia social, y es algo por lo menos que yo acá en Concepción he valorado muchísimo y me gusta mucho. Sobre todo lo veo, como te digo, ahora con mis niños. O sea, en el fondo yo voy al parque y nos encontramos con personas de cualquier nivel socioeconómico, hoy en día también de cualquier nacionalidad, y eso yo lo encuentro maravilloso. Es de una ricura que uno puede decir realmente que estás en una ciudad de países desarrollados donde hay mixtura, y como tú bien decías, o alguien comentaba, Helen comentaba, entre mayor diversidad, hace que todo sea mucho más rico desde un punto de vista cultural. Bueno, ¿y cómo hacemos para que eso siga siendo así, Helen? Tú tienes también una responsabilidad, ¿cierto? Tremenda desde el cargo que representa. ¿Cómo hacemos que esta ciudad siga manteniendo esos espacios también que nos caracterizan, ¿cierto? También lo decía, el parque, algunas calles muy, muy hermosas, muy vivibles, donde toda la gente se junta. ¿Cómo hacemos para que la movilidad también dentro de nuestra ciudad mejore? Porque no podemos desconocer que tenemos mucho que avanzar en ese sentido, ¿cierto? Y sobre todo en proteger lo que ya tenemos. Mira, hay varias cosas. Primero, yo creo que rescatar lo que dice Tami, que es súper importante, es asegurar que las ciudades sigan y continúen este proceso de inclusión social. Inclusión social significa también generar los espacios para que eso se produzca. Y eso tiene que ver con políticas públicas. Por lo tanto, en una ciudad que mira la modernidad, que mira la inclusión, ¿no es cierto?, que mira esta mixtura que también dice Tami, tiene que también pensar en que tiene que haber una alianza público y una alianza con el lado privado, ¿no es cierto?, para generar estos espacios y para que la ciudad también se desarrolle en forma armónica. Tenemos que buscar equilibrio y buscar espacios, ¿no es cierto?, también
de conversación. Yo creo que lo más importante y lo que nosotros queremos hacer con Conce es generar conversación, porque en la medida que tú vas conversando, vas entendiendo al otro, vas conociendo diversas realidades, vas conociendo, ¿no es cierto?, desde el territorio cómo se vive, ¿no es cierto?, un espacio, cuáles son los anhelos, cuáles son las esperanzas de las personas, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, llegar a construir la ciudad que todos queremos. Por eso lo que yo más rescato es que sigamos conversando, que sigamos generando este intercambio de ideas, y en la medida que todas las personas vayamos aportando y se vayan escuchando de verdad, con profundidad, con ¿no es cierto?, con el bien común metido en el corazón, así de penquista, bien nacido, así, yo creo que vamos a generar una tremenda ciudad, una ciudad que tiene el potencial, que hoy día tiene el tamaño que los expertos dicen que todavía es moldeable. Santiago, por ejemplo, ya se arrancó de las manos. Hacer cualquier cosa en Santiago hoy día es súper difícil. Concepción tiene todas las posibilidades para ser una ciudad inteligente, para ser una ciudad que sea caminable, para ser una ciudad, ¿no es cierto?, que tenga veredas anchas, para ser una ciudad que pueda, ¿no es cierto?, que pueda tener espacios públicos bien distribuidos, para generar espacios y cultura, que es súper importante. Para generar espacios donde se genere, ¿no es cierto?, encuentro de la sociedad, porque la sociedad se tiene que encontrar en el parque, se tiene que encontrar en la cultura, se tiene que encontrar en las artes, se tiene que encontrar en la universidad, se tiene que encontrar también una cultura en el hospital, se tiene que encontrar en la salud, y se tiene que encontrar una cultura en la educación. Todo eso es parte de la ciudad que tenemos que construir entre todos, y en la que todos tenemos que escucharnos, y en donde los que tenemos algún grado de liderazgo, ¿no es cierto?, tenemos que ser capaces de como esponjita absorber todo esto y poder comunicarlo. Así que si tú me preguntas cómo llegamos, sigamos conversando, sigamos conociéndonos y sigamos viendo todo lo que afecta a nuestra ciudad para el futuro. Muy bien, Carmen. ¿Cuáles son esos aspectos a los que se refiere Helen, ¿cierto? Sobre los espacios, los inclusivos, los habitables, aquellos que nos permitan caminar. ¿Cuáles son aquellos que se deben priorizar a tu modo de ver desde el cargo que representas también y desde el lugar donde tú vives? Bueno, nosotros ya lo hemos conversado en otras instancias. Somos muy orgullosos de una ciudad con una importancia histórica bastante fuerte. Tenemos muchas riquezas urbanas, como ya lo hemos hablado, las lagunas, nuestras áreas verdes que tenemos que cuidar y proteger, pero refiriéndome más específicamente a mi sector, nosotros somos básicamente un sector marcadamente residencial, pero sin embargo, por estar muy en el centro ya, estamos teniendo muchos cambios. Se han ingresado comercios, empresas, ¿ya? Y lo que le está cambiando en cierto modo esta característica tan habitacional. Y nosotros, en nuestra Junta de Vecinos, lo que más me ha hecho hincapié en la necesidad de cuidar los barrios. Nosotros queremos preservar mucho esta característica que tenemos en nuestro sector. Y bueno, no nos oponemos de ninguna manera a los cambios que signifiquen altura de edificios, pero siempre que eso no vaya dañando, digamos, este sentido de barrio. Y eso queremos protegerlo y cuidarlo. O sea, estamos absolutamente abiertos a articularnos de mejor forma, en la mejor forma posible al resto de la ciudad, pero sin que eso signifique pasar a llevar la idiosincrasia, las características propias de cada barrio, que es muy rico conservarlo. Y bueno, nosotros tenemos algunas cosas bien particulares en nuestro sector, como la gran cercanía a un tremendo hospital, que significa el hospital regional. Estamos cerca de 2 enormes colegios, estamos cerca de dos universidades importantes también en la zona,
y eso hace que tengamos también bastante congestión, mucha afluencia de público, mucha congestión que a veces ahora, aún en periodo de cuarentena y de pandemia, ¿no es cierto? Hemos visto que igual hay malos estacionamientos, gente que mal usa las calles y las veredas para estacionarse, y eso unido a que también tenemos una ciclovía muy importante en el sector, nos ha complicado un poco. Y por eso insisto, no es que nosotros nos opongamos a, por ejemplo, que haya edificios de altura, pero ya tenemos un problema de densidad, de conectividad, de dificultades para los accesos y salidas del sector. Entonces nos preocupa realmente, por eso que se agradece mucho estas instancias de poder participar y de que nos escuchen y poder opinar al respecto. Claro, porque la ciudad se construye entre todos, ¿cierto? Es importante tener la visión de quienes viven, porque Concepción sobre todo, y es lo que la caracteriza, a diferencia de otras ciudades, ¿cierto? Es que es muy de barrio, es muy residencial. Vemos un centro, ¿cierto? De una ciudad que tiene muchísimas casas. Entonces es muy importante que eso también se respete desde el punto de vista de quienes viven y habitan estos espacios, ¿cierto? Pero bueno, es la conversación, es el diálogo, como decía Helen, que se tiene que dar allí, a escuchar a todas las organizaciones que tienen mucho que decir también en este sentido para que se construya realmente esa ciudad y que finalmente va a ir a una decisión política, ¿no? De cómo se ve también esta ciudad, porque es muy importante también que nuestras autoridades entiendan y escuchen estas demandas. Quiero contarles que existe una comunidad que se llama Mujeres 10, es una comunidad que impulsa el crecimiento y la evolución de las mujeres en la vida profesional y personal también. Son cerca de 5.000 mujeres que están reunidas en esta comunidad y que hoy han querido dirigirse a ustedes, saludarlas y vamos a escucharlas en los siguientes videos. Hola, mi nombre es Laura Ruiz de Mujeres 10 y mi pregunta es para Tami. Como abogada, ¿nos podrías dar índices de cuánto ha afectado la situación laboral en las mujeres chilenas en el contexto de pandemia? Bueno, Tami, ya lo hablabas un poquito antes, ¿no? Que entregabas algunas cifras. ¿Qué le podemos decir a la Laura? Que además le enviamos un gran saludo porque es una gran articuladora cultural también de nuestra ciudad. Solo le podemos dar malas noticias a Laura. Como lo decía, lamentablemente en el comienzo, esta crisis no solamente es sanitaria, sino que, bueno, obviamente se ha afectado el empleo tanto a hombres como a mujeres. Se habla de que de julio del año 2019 a julio del año 2020, un cuarto de los empleos que existían ya no existen en nuestro país. Pero de todas formas, insistir que esto no es neutral al género, que se ha afectado en mayor medida a las mujeres, y esto va muy relacionado, bueno, yo les hablaba de que hay un retroceso de 10 años de participación laboral, específicamente en el caso de la región del Biobío. En diciembre del año pasado teníamos una participación de un 47% de mujeres en el mercado laboral, y hoy en día estamos aproximadamente en un 36%, o sea, ha habido una gran caída. Pero esto va muy relacionado con la crisis del cuidado. Y yo creo que eso es un tema que también es súper relevante de conversarlo el día de hoy, de si es que nosotros queremos disminuir esta brecha, queremos hablar de reactivación económica, esto tiene que ser con perspectiva de género. Y cuando hablamos de tener perspectiva de género para la reactivación económica, significa tomar en consideración el contexto en que estamos hombres y mujeres, si es que para poder volver o retornar al trabajo. Y mientras la crisis del cuidado, mientras no tengamos nuestras redes de apoyo, donde los jardines, salas cunas, que contamos con los abuelos o con otros familiares, para que estén con nuestros niños, que estén con nuestros adultos mayores o que estén con alguna persona que tiene una dependencia moderada o severa, las mujeres no van a poder volver a trabajar presencialmente, no lo van a poder hacer. Entonces eso es algo súper importante. Incluso se habla que de un 88% de las mujeres que perdieron el trabajo durante esta crisis
que el 100% de las mujeres que perdieron el trabajo en la crisis, un 88% no está buscando trabajo. Y eso es porque no tiene principalmente con quién dejar a los niños o a las niñas. Entonces, el tema de cómo nos hacemos cargo y cómo incluimos, cómo tomamos este contexto de los roles de cuidado para promover que la mujer vuelva a insertarse en el mundo laboral es esencial si queremos comenzar nuevamente a disminuir esta brecha. Entonces, un poco hacer ese llamado de que esto ha habido un retroceso gigante, es algo que tenemos que abordar, estamos todos, hombres y mujeres, muy preocupados de poder reactivar la economía, pero si realmente queremos, de nuevo, que la mujer también apoye y se incluya en esta reactivación económica, tenemos que hacernos cargo también de todo lo que significa la crisis del cuidado. Y hacernos cargo de la crisis del cuidado no porque las mujeres tenemos habilidades biológicas para hacernos cargo de los niños y de las niñas, sino que como bien también comentábamos antes, como bien dice Helen, es un tema de porque como los roles, a nosotros la sociedad nos exige que somos las mujeres quienes estamos a cargo de los niños y de las niñas. Las mujeres además tenemos una brecha salarial de un 17% a nivel nacional con los hombres. Entonces, si en una familia, hombre, mujer, heterosexual, decide quién de los dos tiene que volver a trabajar, va a ser obviamente el hombre, porque el hombre por regla general gana más que la mujer. Entonces también hay un tema de brecha salarial importante, de temas de roles de cuidado, de temas de cómo la sociedad nos impone a nosotros las mujeres los roles de cuidado y que impiden que volvamos a poder volver presencialmente al trabajo. Entonces, esa es una mala noticia como preguntaba Laura, pero creo que es importante comentarlo y ponerlo en la palestra porque así por lo menos lo podemos visualizar y podemos entonces tomar decisiones en base a esta información y a este contexto real. Es muy interesante también lo que dices de la crisis del cuidado, porque se invisibiliza también muchas veces el trabajo que hiciste en la casa y muchas nos hemos dado cuenta también de que tener que lidiar con los niños, ¿cierto? Con la profesión, con el trabajo y además con todo lo que implica llevar el hogar, debiera ser un trabajo con una remuneración aparte, definitivamente. Debería ser corresponsable, o sea, entre hombres y mujeres por igual, ¿cierto? Estamos los dos encerrados en la casa, aislados socialmente, estamos los dos bajo el mismo techo, entonces, ¿por qué no repartir los labores exactamente de la misma forma? Sin embargo, un estudio de la Universidad Católica habla de que las mujeres dedicaron 9 horas más que los hombres al cuidado del hogar y al cuidado de niños. Entonces, estamos hablando de una jornada laboral adicional en temas de cuidado. Exacto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Mujeres 10. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Mora, directora de Mujeres 10. Quiero preguntar a Ellen Martin, ¿cómo a través del urbanismo podemos mostrar nuestra historia? Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu visión del CONCE del futuro? Bueno, ya adelantábamos un poco también en esta conversación. ¿Cómo podemos cuidar nuestro patrimonio en el fondo, ¿cierto? Ver esa historia. Bueno, eso es una tremenda pregunta, porque yo he reflexionado siempre, fíjate, la ciudad donde tú vives es la ciudad de tus recuerdos. Qué importancia más grande, porque tú miras hacia atrás, ¿no es cierto? Y tu imagen de tu vida, esta es la ciudad donde tú vives. Es cuando fuiste al colegio, fue en tu ciudad. Donde fuiste a la universidad, fue en tu ciudad. El lugar donde te casaste, fue en tu ciudad. Es tu vida, es tu esencia la que está plasmada en tu ciudad. Entonces, rescatar la historia, rescatar, ¿no es cierto?, el urbanismo, rescatar las cosas importantes, de verdad que tienen pie en tu ciudad. Y qué más importante que eso, y eso es una tarea a todos, y es rescatar lo tangible, pero también lo intangible. Lo tangible porque hay elementos históricos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que rescatar de la ciudad, que es lo que yo digo, son nuestros recuerdos, nuestra vida plasmada en la ciudad, pero lo intangible también, y ahí viene toda la parte de la historia, qué rica historia tenemos en Concepción, hemos formado líderes, hemos formado empresas, hemos formado universidad, y hemos tenido una característica súper importante, que hemos ido, siempre nos ha costado más, porque siempre hemos estado en competencia con la gran capital. Entonces, no perdamos ese liderazgo de ser innovadores, de ir más allá de las posibilidades,
de siempre pensar en grande, es la ciudad que ha sido Concepción. Y un poco eso lo conecto con la siguiente pregunta de cómo me la imagino y cómo imagino el futuro. Yo imagino Concepción una ciudad inclusiva, que no se pierda esto de la inclusividad, que no se pierda esto de la vida de barrio, pero entendiendo la vida de barrio donde la gente es cercana, donde hay espacios donde la gente se encuentra a conversar, donde la gente se encuentra a desarrollar cultura, que no tiene que ver con un edificio alto o bajo, tiene que ver con los lugares donde la gente se encuentra. Me acuerdo haber recorrido en Brasil un área de un galpón que se acomodó, ¿no es cierto?, para que las personas, hombres, mujeres, niños, etcétera, fueran y desarrollaran, por ejemplo, actividades culturales, donde fueran pintores, donde fueran a leer libros, donde se intercambiara, donde conversara, donde pudieras apreciar el arte. Eso es lo que busca en el fondo cualquier persona, un lugar de encuentro. Hoy día estamos muy solos y la pandemia nos ha puesto en este lugar de soledad y de aislamiento. Yo de verdad que si soñara en algo para Concepción, soñaría que en cada barrio hay un lugar de encuentro, pero no para ir a discutir nuestros problemas, no ser un reservorio de problemas individuales, sino ser un reservorio de todo lo que nosotros podemos aportar a la ciudad desde nuestros distintos ámbitos. Y en ese sentido yo veo una ciudad llena de estudiantes, con universidades florecientes, ¿no es cierto?, donde se desarrolle la investigación, la tecnología, seamos líderes en eso y no le tengamos miedo a avanzar por sobre todas las líneas que hay hoy día en el mundo. Una ciudad que integre energías renovables, donde el acceso a la vivienda, la salud y la educación esté en todos los barrios. Yo veo estudiantes ávidos de conocimiento, no porque los papás los mandaron a la universidad, sino porque ellos sienten una motivación interna de salir adelante, que volvamos a tener esa fuerza que genera movimiento. Yo imagino una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad que es caminable, que es amable con sus residentes. Qué cosa más linda de ir a una ciudad donde a un turista le pregunta, ¿estás perdido? ¿Te puedo ayudar? Te ayudo a cruzar la calle. Cosas que antes teníamos y con el tiempo yo veo que se han ido perdiendo. Una plaza de armas donde se juntaban los viejos a conversar, donde estaban los lustrabotas, donde habían actividades cívicas y nosotros íbamos a ver los desfiles. Veamos desfiles de otra índole, veamos a lo mejor una banda de rock, veamos a nuestra sinfónica en espacios públicos. Ahora que no podemos ir al Teatro Concepción, ¿no es cierto?, a escuchar un concierto, porque no lo podemos escuchar en el parque, vamos a tener que acostumbrarnos a otras maneras. Y en un parque sin duda va a ser mucho más inclusivo. Busquemos espacios de calidad, espacios que lleguen, que hagan que se cohesione nuestra ciudad, que haya intercambio, que generemos amistades, que volvamos a ser amigos y volvamos a ser conocidos. Una ciudad interconectada con el resto de las comunas. Yo sigo y seguimos teniendo la ilusión y el sueño del metro, que alguna vez tiene que llegar a Concepción, porque el metro no es una ambición particular, el metro es un símbolo de integración social. Eso es un metro para cualquier ciudad, porque conecta todos los lugares con todos los lugares. Tú puedes ir, ¿no es cierto? Y además permite que una persona que vive en Lota, en Coronel, y quiere estudiar en Concepción, lo pueda hacer, y no pueda, y no signifique esto, ¿no es cierto?, la aspiración de estudiar, tener que frustrarla porque se demora 1 hora y media en llegar a la Universidad de Concepción o a otra universidad, ¿no es cierto? Eso es el metro, el símbolo de inclusión social. Una ciudad sustentable, una ciudad integradora, una ciudad que es tan linda, que tenemos cerros, tenemos bosques, tenemos ríos, tenemos mar, envidiable por cualquier otra ubicación. Una ciudad que crezca en identidad, que crezca en cultura y que crezca en felicidad. Gracias, Helen, por todos esos sueños, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con todo lo que has planteado. Ojalá que todas las voluntades siempre vayan hacia ese bien común, ¿cierto?, que queda en esta reflexión tan interesante que acabas de hacer. Vamos con el último video. Hola, mi nombre es Blanca Espillaga, soy parte de Mujeres 10 y mi pregunta va dirigida a Carmen Martínez. Si bien las ciudades, ¿no es cierto?, se desarrollan potenciando distintos lugares de las mismas,
ya sea sus espacios públicos, ya sea la movilidad, la conectividad, etcétera. ¿Cuál cree usted que son los principales puntos para el desarrollo de una comunidad saludable? Bueno, Carmen. Bueno, es una pregunta bastante amplia y bien compleja, pero yo diría que una ciudad saludable, partir diciendo que nosotros en nuestro país y quizás en el mundo entero, hoy día estamos viviendo un problema grande con el agua, ¿no es cierto? Tenemos que proteger nuestros recursos hídricos y ojalá usarlos responsablemente. Ahora, incluso en la pandemia, hemos tenido que lavarnos las manos, ¿no es cierto?, de manera muy frecuente para evitar los contagios. Pero el tema agua y protección de los recursos hídricos va siendo cada vez más importante. Por otro lado, también hoy día es un gran tema la contaminación. Contaminación desde contaminación acústica, desde gases, desde buscar nuevas alternativas energéticas más amigables con el medio ambiente. También ha sido un gran tema que tenemos que ocuparnos de él. Yo diría también que un tercer tema es el manejo de los residuos, ¿ya? Tenemos que aprender a reciclar. He estado informándome que cada uno de nosotros, cada chileno, producimos más de 1 kilo de basura diaria y tenemos que aprender a hacer algo con eso también. Hoy día también todo es muy desechable, tenemos que aprender a reciclar, a reutilizar, ya sea desde ropa hasta los electrodomésticos, que se habla mucho de ese concepto de la obsolescencia programada, ¿no es cierto? Pero que también nos crea un tema grande con los desechos, los residuos. Y yo creo que por último también una ciudad saludable tiene mucho que ver con sus espacios públicos, sus áreas verdes. No podemos desconocer que en Chile tenemos un gran tema de salud que es la obesidad y que nos afecta mayormente a las mujeres. De manera que el tener áreas libres, áreas verdes, amigables, seguras, en que nos inviten a hacer más actividad al aire libre, sobre todo después de este largo periodo de encierro, en que también a lo mejor muchos comen más, no ha habido posibilidad de hacer ejercicio, va a ser todo también un desafío de poder contar con esas áreas que de hecho tenemos el privilegio acá de tener en Concepción, ¿no es cierto?, en torno a nuestras lagunas urbanas. Aquí se ha mencionado mucho el Parque Ecuador, tenemos muchas plazas bonitas en Concepción que vale la pena rescatar, y yo creo que la utilización de esos espacios libres va a ser súper importante para que podamos invitar a hacer más actividad al aire libre. Uh-huh. Muy bien, Carmen, muchas gracias por esa respuesta, además tan aterrizada, ¿no?, a lo que realmente también necesitamos en cuanto a esas garantías, esas condiciones de habitabilidad. Tú lo decías, las basuras, la movilidad, los recursos hídricos. Hay ciudades en el mundo donde uno puede ir y beber agua, ¿cierto?, de bebederos públicos. Qué importante sería ahora también tener esa capacidad de poder lavarnos las manos, a lo mejor en este contexto, paseando por una plaza, ¿cierto? Muchas tareas que yo estoy segura que todas ustedes desde sus áreas van a aportar a que eso pueda ir mejorando cada día. Quiero darle las gracias a Carmen Martínez, a Helen Martin y a Tammy Pustilnik por estar en esta conversación a esta hora de la mañana y bueno, con voz de mujer, se ha escuchado fuerte. Muchas gracias a ustedes. Está muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a ir a una pausa cortita y seguimos con más conversatorio.
¿Sabías que el Plan Regulador de Concepción, que prácticamente limita la altura de edificación a 5 y 7 pisos en el centro, está en su etapa final de aprobación? Se sostiene la idea de convertir a nuestra ciudad en un equivalente a Barcelona. A primera impresión, suena bastante bien, ¿no? Para averiguarlo, viajamos hasta la ciudad catalana para conocer de cerca las implicancias de una decisión tan relevante para nuestro centro. Barcelona es una ciudad preciosa, con un rico casco histórico, pero cada vez resulta más difícil encontrar un lugar cercano para vivir. Es una ciudad cosmopolita, muy bella, pero vivir aquí tiene su precio. Al contar con menos oferta inmobiliaria, el alquiler es altísimo. Lo más barato que puedes encontrar suele estar en torno a los 1.000 euros. Es una ciudad rica en alternativas universitarias y con una arquitectura fascinante, pero la única forma de vivir aquí es compartiendo gastos con amigos, estar más cerca del trabajo y así no tener que coger el metro cada día. Equilibrio. Es importante vivir en un barrio armónico, pero sin segregar a aquellos que no pueden solventar el costo. Definir zonas, establecer acuerdos, para que la ciudadanía se sienta cómoda en todas sus actividades. Pensar tu ciudad con todos los puntos sobre la mesa, con la opinión de los que viven actualmente y los que en un futuro pretenden vivir allí. Hoy se propone hacer modificaciones adicionales al actual plan regulador vigente hace más de 15 años en Concepción, lo que tiene un alto costo y podría traer importantes consecuencias para el desarrollo de nuestra ciudad y sus habitantes. Por ejemplo, incremento en el valor de arriendos, aumento en el valor de las propiedades, alza en el valor de los gastos comunes, depreciación del suelo, más traslados y emisiones. En definitiva, menos oportunidades. Por eso, no se trata de ser Barcelona ni tampoco Nueva York, lleno de rascacielos. Lo que necesitamos es un nuevo y eficiente plan regulador para proyectarnos según nuestra propia identidad, con equilibrios, y así seguir siendo una de las mejores ciudades para vivir en Chile. Queremos invitarte a una discusión abierta e informada sobre las 17 condiciones urbanísticas que debe considerar un nuevo plan regulador, más allá que solo la altura. Revisa, analiza y opina. Ni Nueva York ni Barcelona. Conce es Conce. Infórmate en conceesconce.cl. Bueno, ya estamos de vuelta con este segundo bloque titulado ¿Qué necesitamos para esta ciudad post-pandemia? Quiero saludar a las invitadas de esta mañana, al segundo bloque de invitadas. Estamos con Flor Baize, ella es consejera regional, expresidenta también del Consejo Regional, ¿verdad? Sí, hola. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Jimena. Estamos también con Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción. Hola Sara. Y estamos con Alejandra Figueroa, ella es arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Bienvenidas a todas a este nuevo bloque y vamos a comenzar con Flor, ¿cierto? Queríamos saber un poco desde tu rol político, desde la esfera pública, ¿cuáles son esas deudas o esa brecha que ves tú que existe también en la ciudad? Que me imagino es una tarea muy complicada porque sí que hay una responsabilidad tremenda a nivel político de la dirección que toman las ciudades. Podemos destruir un lugar, como podemos seguir aportando a que esto siga creciendo y desarrollándose de buena forma, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que hoy día, después de esta pandemia que estamos enfrentando, evidentemente se hace mucho más necesario el pensar en cómo planificamos las ciudades y obviamente en este caso de crisis,
hemos podido detectar o develar falencias y situaciones que quizás en otros momentos no lo hubiésemos visibilizado de la forma en que hoy día se hacen presentes. Y yo, más allá de la ciudad de Concepción, solo como la ciudad, sí creo que el tema y es en el ámbito que yo estoy y que estamos permanentemente hoy día cada vez más dando pasos más potentes, esperamos que así sea en materia de descentralización. Yo creo que esa descentralización y ese centralismo que nos ahoga a las regiones, obviamente que a la ciudad de Concepción, que es la capital regional, le toca sostener muchas veces ese golpe o esa coalición de cómo las decisiones que se toman desde los niveles centrales no son bien recibidas por los ciudadanos o afectan no de la forma en que nosotros quisiéramos y que no tienen un impacto o el impacto que es el mejor para los ciudadanos, y obviamente eso se hace mucho más notorio porque en esta ciudad, en la ciudad de Concepción, porque es la ciudad centro de nuestra región. Entonces, también desde ahí hemos tenido la fuerza así para pararnos bien frente al centralismo, y por ejemplo ahora en pandemia, que fue un tema cuando esto de los permisos para visitarnos en las casas, que se había diseñado y se dijo esto se va a hacer en todo Chile, y sin pensar en que hay particularidades, y nuestra región tiene particularidades muy distintas, y las tenía en ese momento, y la comuna de Concepción y la ciudad de Concepción también las tiene. Entonces, siento que hemos sido víctimas también de, como ciudad, y llevando la delantera quizás y siendo la representativa de la región de Concepción, de estas deficiencias o inequidades desde el punto de vista territorial. Tema que hay que seguirlo abordando y abordarlo obviamente con mucho mayor fuerza de lo que hasta ahora hemos visto, y que tiene que ver con descentralizar recursos, con descentralizar decisiones administrativas, decisiones políticas. Y eso en gran medida se instala en la ciudad de Concepción y en la comuna de Concepción, porque es la cabecera regional, y desde ahí cuando nos ven en el contexto nacional, cuando se ve la región del Biobío, es Concepción la que figura, digamos. Entonces, bueno, ahí yo creo que en esa materia, en lo que es descentralización hoy día, a propósito de esta pandemia, hemos visto situaciones en que tenemos que seguir luchando para mejorar ese déficit, que claramente es un déficit en materia de participación y de consideración a todos los ciudadanos. Por otra parte, creo que obviamente lo que es pérdida de empleo ha sido un tema potentísimo, y la ciudad de Concepción, la comuna, es uno de los generadores también y un polo de desarrollo tremendo, y por lo tanto ahí hay un tema que es muy, muy importante, que tenemos que mirar hacia la reactivación que viene post pandemia, y escuchar el bloque anterior, precisamente el tema mujer ahí es un tema que tiene un efecto mucho mayor, porque ha habido ahí un daño mucho más significativo también en los empleos. Entonces, bueno, creo que hemos develado también que nos falta todavía mucho más en la planificación urbana, en cómo se hace que la ciudad sea mucho más integradora, más integrada, más inclusiva y con más equidad. Y, por ejemplo, hemos visto que los estudios señalan que precisamente donde se ha afectado de manera más potente a la pandemia es en los sectores más periféricos, y hay sectores que están bien marcados, que son con un nivel de socioeconómico más bajo, y por eso, obviamente, la facilidad, digamos, o la falta de cómo nosotros enfrentamos esta pandemia, los riesgos son mucho mayores en esos lugares, porque no tenemos los espacios públicos suficientes, los espacios de caminar adecuadamente, los áreas verdes necesarias, las viviendas no tienen los mínimos necesarios para que una familia pueda vivir y circular de manera adecuada cuando hay una situación como esta. Entonces creo que en eso, en planificación urbana, obviamente todavía tenemos que mejorar mucho, y tenemos que mejorar mucho también en lo que son los sistemas de conectividad, los sistemas de movilidad urbana, donde sean sistemas integrados, sistemas mucho más inteligentes, que nos transformemos en una ciudad inteligente, una ciudad mucho más amigable, una ciudad que se pueda caminar, que se pueda andar en bicicleta, que se pueda tomar el biotren, que se pueda tomar ojalá el metro en el futuro, se pueda tomar a lo mejor el auto, o se pueda tomar un autobús, o se pueda simplemente caminar, de manera en donde no nos conflictuemos ni nos estresemos para hacerlo, sino que al revés, podamos convivir, podamos desplazarnos y resolver nuestras necesidades, ojalá a través de ecosistemas donde hoy día todavía tenemos una dependencia muy grande, así como desde Santiago se tiene en el centralismo, digamos, está en la región metropolitana, así como en las regiones, nosotros también las tenemos desde las cabeceras regionales, y así también dentro de las ciudades tenemos una dependencia mucho hacia los centros cívicos, a los centros que se tensan mucho, y no tenemos estos sistemas o espacios de ecosistemas, diría yo, donde se pueden resolver gran cantidad de las necesidades y la gente pueda vivir y hacer su vida de barrio
pensando en el futuro, diseñar las ciudades pensando en el futuro, una ciudad, digamos, con una visión de futuro, progresista, de avanzada, pero también una ciudad que conserve y pueda permitir los espacios para la vida de familia, la vida de tranquilidad, la vida de cultura, la vida de deporte, en fin, convivir en estos dos ámbitos entre el desarrollo muy, muy elevado, digamos, ¿cierto? Muy, como digo, con mucha digitalización, con mucha ciencia, tecnología, pero también no perder nunca el foco humano y a mi entender un foco también de protección a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, en fin, en el fondo una ciudad que sea con un equilibrio. Un equilibrio que tiene que mantenerse, ¿cierto?, con ese instrumento de planificación urbana. Qué importante todo lo que dices, porque es necesario contar con esa brújula, ¿cierto?, que haga caminar la ciudad a un futuro que permita el bienestar de todo lo que has dicho. Es muy importante. Y en ese sentido, yo creo que Alejandra nos podría comentar mucho sobre esto desde tu conocimiento técnico, ¿cierto?, como arquitecta, sobre la planificación urbana. La ciudad ha estado inmersa en una discusión, ¿cierto?, lo sabemos, de modificaciones al plan regulador comunal, ¿cierto?, una que restringe la altura de los edificios en la zona céntrica de la ciudad, y que otra atiende también al tema de los humedales, que también es muy importante en nuestra ciudad de Concepción, es prácticamente un gran humedal, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes tú de ese instrumento de planificación? ¿Tiene que hacer uno nuevo? ¿Se tiene que hacer, Alejandra, desde la academia? Mira, primero que nada me gustaría referirme a qué son los planes reguladores, para aclarar, para los que están escuchando. Los planes reguladores son instrumentos de planificación territorial que mediante una serie de normas regulan la conducta urbana, tanto del sector público como del sector privado. En ese sentido, son y deben ser reflejos de la sociedad en su conjunto, con las aspiraciones que esta sociedad tiene y los requerimientos que esa sociedad tiene en un momento determinado. Ahora, las sociedades van cambiando y son dinámicas, por lo tanto, los planes reguladores se deben proyectar hacia el futuro, tienen que proyectarse a largo plazo, de manera de poder reflejar esas aspiraciones y necesidades de la sociedad. Y ahí es donde se transforman en grandes cartas de navegación de las ciudades que queremos construir y hacia dónde queremos ir como sociedad, como colectivo social, ¿ya? Y por eso ahí es donde radica la importancia de que los planes reguladores sean integradores, que aquí lo han dicho todas las panelistas, que sean inclusivos, que se permitan todas las expresiones dentro de la sociedad, ¿ya? Son importantes porque en el fondo son la plataforma donde se propicia el desarrollo humano y donde se propicia o debiera propenderse el bien común por sobre el bien individual, ¿ya? Eso como primera cosa. En segundo lugar, me gustaría referirme al plan regulador actual. El plan regulador actual se diseñó hace 20 años. Es un plan que interpretaba las aspiraciones y necesidades de una sociedad de hace 20 años, que logró los objetivos que se planteó en ese reflejo de esos requerimientos, y fue un buen plan regulador. A mi juicio fue un buen plan regulador. Pero yo pienso que hoy en día hay que hacerse distintas preguntas y reflexiones al respecto. Yo creo que algunas de esas son, por ejemplo, la sociedad actual es la misma sociedad de hace 20 años. ¿Queremos dirigirnos hacia donde mismo queríamos dirigirnos hace 20 años atrás? ¿Y la realidad es la misma que hace 20 años? Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que hoy en día la sociedad es otra. El mundo cambió, el mundo ni siquiera es el de hace 20 años. Hace un año atrás el mundo ya era otro. Por lo tanto, yo creo que amerita, y si a uno a esto le incorpora el tema del COVID, las prioridades de la sociedad son otras. Lo que antes era importante ya no es importante. Entonces ha habido todo un replanteamiento de qué es lo que realmente necesitamos. Y respecto de las modificaciones, y en relación a eso mismo, estas modificaciones fueron planteadas iniciadas hace 2 años atrás, y el mundo cambió entre medio.
también entre medio la realidad de todos. Por lo tanto, suena un poco anacrónico seguir insistiendo en una modificación sin hacer a los ajustes que corresponden. Y en segundo lugar, a mí me parece que las modificaciones que se piensan hacer son de relevancia, son profundas, cambian la visión de ciudad y cambian la dirección hacia donde nos dirigimos o nos dirigíamos que planteaba el plan regulador de base. Por lo tanto, cuando se pretenden hacer modificaciones de ese nivel de profundidad, yo creo que hay que detenerse ahí, parar un poquito y reflexionar bien cuál es la ciudad que queremos construir entre todos los actores de la sociedad. Definir cuáles son los objetivos comunes, diseñar estrategias responsables y, en definitiva, permitir que ese instrumento nuevo logre interpretar la sociedad de hoy, no la de hace 2 años atrás, que es otra realidad. Y desde ese punto de partida ver hacia dónde nos queremos dirigir. Por lo tanto, yo creo que hay una tremenda oportunidad en este momento, que es inédito en la historia de Concepción, de plantear un plan regulador nuevo. Yo creo que lo necesita, además, Concepción. Necesita una discusión más ampliada donde se integren realmente todos los actores de la sociedad y no solamente algunas partes de la sociedad. Así que esa es mi opinión, por lo menos. No sé si queda respondida a la pregunta, pero desde mi punto de vista yo creo que es una tremenda oportunidad que debiera aprovecharse. Muy bien, gracias Alejandra. Sí. Y con la participación ciudadana, ¿cierto? Que por supuesto, es básico, porque es para ellos, es para la sociedad. Para todo lo que se está viviendo también en el país en general, en todos los ámbitos. Sin participación ciudadana no tiene sentido el tema, pero de todos los actores. Eso es importante. Muy bien. Bueno, Sara, tú has vivido también este contexto, me imagino, con el gremio también que representas de una forma muy compleja, no solamente, ¿cierto?, por la pandemia, sino después del estallido social de octubre del año pasado. Lo decía Alejandra, cambió completamente el escenario, cambió completamente también la forma en la que nos movemos en nuestra ciudad, ¿cierto?, desde lo que vemos, desde la infraestructura, desde el patrimonio alterado, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes también desde el comercio? Bueno, nosotros efectivamente estamos muy dañados, ¿no es cierto? Bueno, desde el estallido social. Vamos a llevar un año donde estamos muy críticos, ¿no es cierto? Tanto en la parte económica como en la parte también, ¿no es cierto?, de infraestructura, de empleabilidad. Es cosa de ver las noticias y nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Nosotros, ¿qué queremos de Concepción? Tenemos como muy claro, ¿no es cierto?, las necesidades que tenemos a corto, mediano y a largo plazo. Nosotros la necesidad que tenemos específicamente a corto plazo y prácticamente en calidad de urgencia, ¿no es cierto?, es que necesitamos retornar, ¿no es cierto?, a la normalidad después que termine obviamente la pandemia, ¿no es cierto?, pero también tenemos que dar seguridad. Necesitamos un Concepción seguro, necesitamos un Concepción donde nosotros podamos trabajar en forma segura, donde no tengamos ese sometimiento y ese estrés que hemos vivido durante todo este periodo, ¿no es cierto?, que no tan solo es para las pymes. Nosotros, el Centro de Concepción se caracteriza porque tenemos 54 galerías comerciales. Dentro de las 54 galerías, lo mínimo que tenemos son 60, 70 locales comerciales por cada una. Son locales pequeños, son locales familiares, ¿no es cierto?, donde trabaja prácticamente el dueño y su colaborador. En sí, nosotros damos mayor fuente de trabajo a las mujeres. Y el nivel de inseguridad que tenemos nosotros, lo digo por experiencia propia también, por lo que también nos tocó vivir, ¿no es cierto?, es el estrés psicológico que nosotros nos presentamos frente a cuando fue el estallido social, ¿no es cierto?, ese miedo de poder ir a trabajar, ese miedo de salir de tu trabajo y no saber si vas a lograr salir o no vas a lograr salir, o que tienes que salir corriendo, ¿no es cierto?, y esa seguridad tenemos que lograrla ahora a corto plazo, porque tuvimos el estallido, después venimos la pandemia que nadie la esperaba, ¿no es cierto? Esperamos que prontamente podamos salir de esto para poder volver a reactivarnos económicamente, ¿no es cierto?
y esperamos de verdad de que no volvamos a caer, ¿no es cierto?, en los niveles de violencia que tuvimos que sufrir nosotros como Concepción, como centro. Ese es un temor que está presente. Nosotros tenemos líneas, ¿no es cierto?, con nuestros asociados, en donde me vas a creer que uno de los mayores temores no es tanto la reactivación económica, sino que uno de los temores es a la seguridad que vamos a tener cuando nosotros podamos abrir nuestros locales comerciales. Eso es una gran temática, un gran problema que nosotros tenemos. Queremos, ¿no es cierto?, también en segunda instancia, ¿no es cierto?, vemos lo primero que es la seguridad. Después necesitamos tener nuestras calles limpias y nuestras calles ordenadas, sobre todo ahora por el tema sanitario. Necesitamos, sabemos que después que nos desconfinen va a pasar lo que está pasando también en otras ciudades de nuestro país, ¿no es cierto?, en donde sale una gran aglomeración de gente, ¿no es cierto?, se presenta mucho comercio ilegal, las calles se van a llenar, ¿no es cierto?, y necesitamos tener nuestras calles despejadas, y nuestras calles limpias, y tiene que haber algún orden, tiene que haber algún orden en nuestra ciudad, un orden en donde están ubicados, ¿no es cierto?, los carros que están autorizados de alimentos, las florerías, ¿no es cierto?, porque nosotros también tenemos que considerar que tenemos también comercio ambulante, pero que también es legal, en el sentido de que están con permisos. Yo estoy hablando, lo menciono, ¿no es cierto?, porque esto es una necesidad que tenemos ahora ya, o sea, a corto plazo. Si miramos una mirada más futurista, ¿no es cierto?, necesitamos, ¿no es cierto?, calles más amplias, nuevamente calles más iluminadas, ¿no es cierto?, poder abrir un poco más el casco histórico de Concepción, porque prácticamente cuando se habla de Concepción se habla la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, y sus alrededores, pero no podemos ver que se puede ampliar, ¿no es cierto?, hacia el parque, hacia la universidad, pueden haber extensiones, ¿no es cierto?, que puedan abrir nuestro centro, abrir Concepción, y también poder trabajar fuertemente, ¿no es cierto?, en una ciudad que sea atractiva turísticamente, pero que sea la ciudad atractiva turísticamente, ya que nosotros lo que vemos, ¿no es cierto?, es de que Concepción es como una ciudad de pasada, Concepción Centro, o sea, la gente viene a alojar y inmigra, ¿no es cierto?, y sale hacia los alrededores. Entonces la idea es que sea una región, ¿no es cierto?, unida, una región en donde podamos enlazar toda la ciudad y todos los polos turísticos, podamos reforzar, ¿no es cierto?, el turismo Concepción Centro, ¿no es cierto?, con sus hitos, conocer la catedral, ¿no es cierto?, ir a la Universidad de Concepción, y además, ¿no es cierto?, recalcar, ¿no es cierto?, la parte también universitaria, educacional, que también es importante, y sobre todo la parte industrial y comercial. Has pasado por muchos temas interesantes, tocabas el tema de las galerías, 54 galerías, no sé, Alejandra, si me equivoco, pero hay pocas ciudades que pueden darse el lujo de tener 54 galerías, que por lo demás son patrimoniales también, porque son parte de nuestra idiosincrasia. Es una ciudad donde llueve muchísimo, la gente se refugia en las galerías y además activa ese comercio local pequeño, ¿cierto?, que en pandemia también hemos podido comprobar que esa cercanía que existe con el comercio a escala media o pequeña es muy importante. Estamos abasteciéndonos con los negocios, con los almacenes que tenemos cerca, ¿cierto? Entonces, también la importancia de mantener ese tipo de comercio y también las condiciones de seguridad que tú mencionabas recién para poder hacerlo operativo. No sé si tienen algo que comentar sobre eso, que también me parecía muy interesante. Yo decir que en relación a lo que dice Sara, bueno, hemos estado en varias ocasiones compartiendo, y la situación que ella describe no puedo más que compartirla y suscribirla, y la necesidad de poder apoyar de manera potente a todo ese centro el comercio, que es un comercio de pequeñas unidades productivas, muchas que han partido con un esfuerzo familiar importantísimo, que a veces lo hacen además ellos solos con algún integrante de la familia, y que dan trabajo también a 1, 2, 3 personas, y yo creo que han tenido un daño que de verdad ha sido muy, muy tremendo. El comercio ha sido uno de los sectores que ha tenido un daño más significativo desde el estallido social hasta la pandemia. Comercio, turismo, gastronomía. Entonces, de ahí, obviamente que han tenido, y las medidas de rescate no han sido lo oportunas que debieran ser,
y por ello creo que eso ha afectado tremendamente a nuestros emprendedores y a nuestras MIPYMES en la región y particularmente también en Concepción y en ese centro, efectivamente, de estas galerías que son tan emblemáticas nuestras y que son parte de nuestra identidad penquista. Así que simplemente decir que nosotros, a lo menos yo desde el Consejo Regional, estuve presidenta y hoy día como consejera, de la misma manera estamos haciendo los esfuerzos para que esos programas, no solo los del Consejo Regional, recursos nuestros, sino que ahora y hoy día y ayer se abrió precisamente el Reactívate Comercio, para que postulen, aprovechar de, bueno, Sara lo sabe perfectamente, pero también decir que ahí hay una cantidad importante de recursos para precisamente un programa que se diseñó. Y ahí, venciendo un poco el centralismo, hicimos algo a propósito a través del Comité de Fomento, del Comité de Productivo, un plan y un programa especial para nuestros comerciantes, especialmente Reactivas de Comercio, porque lo que ella señala es una realidad absoluta, y el salvavidas y el rescate tiene que ser mucho más rápido, es decir, ya no resisten más, ya se están ahogando, y por lo tanto necesitamos dar un apoyo, porque no estamos apoyando solo a la economía, que es muy importante, porque es una realidad que afecta a lo social. La economía afecta a la salud, la pandemia no afecta a la economía no afecta a lo social, pero aquí afecta a nuestra identidad y a nuestra fuerza emprendedora, y nuestra identidad de comercio del centro, que tiene que hacerse de manera segura. Así que yo creo que ahí... Sobre ese casco histórico que hablábamos, ¿cierto Alejandra? ¿Qué visión tienes tú de que eso también se amplíe? Y no solo que se amplíe, sino que se considere los otros barrios también que tenemos más en la periferia, que tienen un alto valor también patrimonial. Hay muchas cosas que ver en la ciudad en términos arquitectónicos, y que a veces está relegado, ¿cierto? Y bueno, claro, Concepción tiene grandes áreas y sectores patrimoniales y de valor turístico. Quiero decir antes que las galerías son diseño e idea del plan regulador anterior al vigente, que es de Emilio Duarte y Roberto Boicolea, y que en el fondo es una de las características del Centro de Concepción, de toda esta red de protección. Pero también tiene barrios súper interesantes turísticamente hablando, y tiene valores geográficos, como por ejemplo todas las lagunas que en algún momento fueron puestas en valor, y en algún momento también fueron quedando en el olvido. Está el barrio Conde, está el barrio Cruz, que son barrios típicos, el barrio Lopequén. Entonces, en el fondo, más allá, bueno, de lo tradicional, que es en el fondo la universidad, la diagonal, la plaza Tribunales, etcétera, todo lo que es la costanera, el borde río. Por lo tanto, Concepción tiene mucho que entregar para los propios ciudadanos y para los que vengan a conocer. Ahora, respecto del comercio y el área de seguridad, yo creo que el COVID vino a transformar principalmente la forma en que nosotros nos relacionamos. No está imponiendo distanciamiento social, no está imponiendo, y a las ciudades le está imponiendo otros estándares en todo lo que son las plataformas de intercambio social, y entre ellas, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con la red de comercio y intercambio comercial y de servicios. Por lo tanto, y ahí quiero referirme un poco a las voluntades políticas, porque el tema del comercio ilegal o irregular, como quiera llamársele, uno entiende que hay una necesidad de por medio, pero ahí hace falta una verdadera voluntad política para solucionar la situación, darle un espacio digno a esas personas, y a la pasada o colateralmente, que no es menor, es recuperar todos esos espacios públicos que hoy en día se necesitan, no solamente por el lado económico, porque en el fondo podría hacerse comercio al aire libre, podrían los restaurantes abrir en las calles, como está sucediendo en otras áreas, sino que también a los ciudadanos nos permite tener más distanciamiento social y tener una mejor, digamos, calidad y experiencia urbana cuando uno sale. Eso, digamos, a muy, muy grosso modo. Ahora, si uno dijera, bueno, ¿cómo queremos proyectar o qué énfasis debiera tener más adelante el plan regulador que se hiciera, o las modificaciones? Tendrían que ir en reforzar todo lo que son las plataformas de uso público, precisamente peatonalizar calles, generar equipamiento inmobiliario urbano acorde a esto, aumentar el ancho de las veredas,
recuperar áreas verdes que están en abandono. Por ejemplo, aquí en Concepción hay áreas verdes en abandono, por ejemplo, el Parque Ecuador, la continuación del Parque Ecuador en Pedro Valdivia Abajo, el Parque Andalien, que no se utiliza. En fin, hay una serie de áreas verdes. También súper interesante sería poder retomar la cooperación pública y privada, la gestión público-privada, para poder, en el fondo, tal vez reutilizar y darle un énfasis y un incentivo a todos los predios municipales que se encuentran en abandono, que deben ser muchos metros cuadrados y que están insertos al interior de barrios, y que son municipales y que no se les pone mucha atención y están ahí. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, sin comentar, bueno, todo el tema de las ciclovías, que ya también lo han mencionado, generar una red de transporte público integrado para disminuir en el fondo todas las áreas de todos los tiempos de traslado, etcétera. O sea, yo creo que hay mucho por hacer en Concepción, y los énfasis y las prioridades y los estándares han ido cambiando. Exacto. A propósito del COVID. Bueno, yo las quiero invitar ahora a distender un poco también la conversación, ¿cierto? Hemos hablado de varios, bueno, está distendida ya, pero vamos a hacer una especie de trivia, donde ustedes tendrán que identificar algunos lugares de Concepción y bueno, y si hay algún recuerdo asociado, mucho mejor. Vamos a comenzar con Flor. Te vamos a mostrar la siguiente fotografía. ¿La ves? No, no la veo. Es la foto que mostramos anteriormente de Aníbal Pinto. ¿Es la que mostramos anteriormente? Ah, ya, sí. Eso es, sí, yo la identifiqué inmediatamente. Cuéntanos, ¿dónde está? Está súper central, está en la calle Aníbal Pinto, creo que es 200 y algo, porque está entre San Martín y Cochrane. Y el edificio tiene esos mosaicos azules y amarillos que en ese tiempo, cuando yo era estudiante, era pero muy innovador, no sé si innovador, pero era uno de los pocos edificios que tenía eso y era muy hermoso. Y yo tengo los mejores recuerdos porque ese edificio queda a una cuadra de mi colegio, que era la Inmaculada Concepción, que hoy día ya sabemos lo que pasa ahí. O sea, hoy día ahí es un tema, ese es un tema, pero bueno. Y yo pasaba mucho ahí a ese edificio, al segundo piso, porque ustedes saben que yo era oriunda de Arauco, de la comuna de Arauco, y cuando yo estuve en la enseñanza media, estudié acá en Concepción, en la Inmaculada Concepción, y viajábamos todos los días en un bus que nos trasladaba a varios estudiantes de allá. Imagínate el sacrificio, o sea, lo que era en ese tiempo viajar todos los días, no era como hoy con la carretera, había que pasar por Lota, por la subida súper compleja, en fin, las cuestas ahí. Bueno, pero yo pasaba casi todos los días a esperar que pasara el bus a buscarnos, y ahí había una tía muy querida que se llamaba tía Elvira de Hidalgo, era casada con el señor Hidalgo y era de Sarabe, y que la queríamos mucho, mucho como familia. Así que ahí en ese edificio, el segundo piso, estuve muchas veces almorzando, tomando once, a veces según el horario, con un cariño tremendo que nos recibían a mí y a mi hermano. Así que tengo los mejores recuerdos de ese lugar, porque son experiencias que uno tiene, pues no, el edificio en sí no es nada, es lo que uno ha vivido ahí, lo que ha compartido y todos los recuerdos que hay para esa querida persona, que era mi tía Elvira, mi tía Yolanda y sus hijos, que hoy día todavía los veo acá en Concepción, que son Patricio Tarola. Que viene asociado ese recuerdo, ¿cierto? Y que además no es solo lo que se vive ahí, porque realmente este edificio, que es el edificio Mirador Central, que fue edificado en 1970 por el arquitecto Jorge Labarca y Boris Aptecar, está en Aníbal Pinto 266, efectivamente, que está cerca del número, y es parte del Concepción moderno. Y tú mencionabas estos cuadraditos pequeñitos, que son las teselas, y justo yo tenía acá un folleto, mira, se lo voy a mostrar, que hicieron los amigos de Teselapedia, que ellos se encargan de ir por toda la ciudad identificando estos edificios que tienen las teselas, ¿cierto? Y que son tan emblemáticas también de nuestra Concepción. Y este es un gran folleto, es parte de una ruta en la que uno puede ir por Concepción e identificar distintos edificios. Gran trabajo el que hacen los chicos de Teselapedia. Sí. Vamos a Felicitaciones a los que hacen ese trabajo, porque hay que rescatar esas cosas, y eso es muy lindo. Vamos a ir entonces con la segunda fotografía para Sara, a ver qué nos dice, qué se desprende de esta. Esa es la Plaza Conde.
¿ya? Es una de las plazas, ¿no es cierto?, emblemáticas de acá de Concepción. Es una de las plazas, ¿no es cierto?, que mantiene, ¿no es cierto?, lo antiguo. ¿Ah? Es una plaza donde todavía van muchas familias, ¿no es cierto?, van con sus hijos, ¿no es cierto?, a jugar. Es una plaza donde se mantiene lo tradicional de nuestra Concepción. ¿Ah? Historia, yo llevaba a mis niñas a jugar allá al parque cuando eran chicas, las llevaba a andar en bicicleta y mi hija recogía florcitas y se le llevaba a su profesora al colegio. Es una de las cosas que hay que mantener y que yo pienso que hay que cuidar como ciudad. Estos son como puntos, ¿no es cierto?, en el comercio, en el que están ubicados en el Gran Concepción, que hay que potenciarlo. ¿Ah? Que hay que potenciarlo y hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, esas hermosas áreas verdes que tiene, ¿no es cierto? Esas son las cosas positivas de nuestra Concepción. ¿Ah? Son puntos que llaman, ¿no es cierto?, a pensar y a reflexionar cómo éramos hace muchos años atrás. ¿Ah? No me acuerdo qué panelista fue la que mencionaba de Helen, ¿cierto?, que hablaba mucho, ¿no es cierto?, de cómo marca nuestra ciudad en nuestra infancia, en nuestro vivir. Y estas imágenes que ustedes muestran llama a eso. O sea, yo vi la plaza y empecé inmediatamente a recordar de qué es lo que yo hacía hace 25 años atrás, cuando, ¿no es cierto?, llevaba a mis hijas, ¿no es cierto?, a pasear y jugaban, ¿no es cierto?, en esos parques, ¿no es cierto?, y en esos árboles que jugaban a escalar y todo. Así que muy bonito. Sí, y además que está absolutamente viva la Plaza Conde. Sí, está muy viva, es un centro de, o sea, mucha concentración social, los fines de semana, ventas, ¿cierto? La gente se reúne mucho y además que está al ladito, ¿cierto?, de la remodelación Paicaví, por cierto, también muy emblemática, donde sus vecinos también están muy organizados, tratando de que brille aún más esta remodelación, ¿cierto?, que es parte de los hitos emblemáticos de nuestra ciudad. Vamos a ir con la tercera fotografía para Alejandra, a ver qué nos puedes decir de ella. Esa es la Galería Livieri, parece, ¿no? Así es. Sí. Bueno, yo tengo que decir algo antes de nada. Yo no soy soy hija adoptiva de Concepción. Yo vivo hace 22 años acá, en Concepción. Y debo reconocer que el tema de las galerías era una cosa absolutamente característica para mí, sobre todo los primeros años, porque no me lo lograba orientar. A pesar de ser arquitecto, no me lograba orientar. Entraba por un lado, salía por otro, me conectaba con una galería, después me conectaba a otra. Entonces, la verdad es que hasta el día de hoy debo reconocer que me cuesta, que no me sé los nombres, pero esta galería en particular es una galería bastante característica porque tiene luz cenital, que no es usual, es cortita y bueno, enfrenta a la Plaza de Armas y enfrenta a la calle Aníbal Pinto. Recuerdos de mi infancia no tengo porque no vivía ahí, pero sí puedo decir que tuve mi oficina ahí por varios años, mi oficina de arquitecto, y arriba estaba la radio Bio Bio, por lo tanto cada cierto tiempo veíamos circular personajes importantes y teníamos que esperar a que subieran solos en el ascensor, y mientras todo el resto de los comunes y mortales teníamos que esperar a que bajara y nos podíamos subir. También mis recuerdos de la Galería Olivieri son recuerdos adoptados también por amigos que recuerdan con mucho cariño los flippers y los juegos electrónicos del Yoko, que parece que eran una cosa pero imperdible de Concepción en esos años. Y bueno, y los chocolates que están ahí a la salida por Aníbal Pinto, que también es parte como de los placeres culpables de pasar por esa galería o circular a los alrededores. Eso es lo que te puedo decir de la Galería Olivieri. Tremenda galería, además que está al lado del Teatro Concepción, ¿cierto? Además, bueno, ni hablar también. Más allá está... Jimena, se enteraba de todas las graduaciones y todo lo que pasaba
sobre todo en diciembre. De octubre hacia adelante estaban todas las graduaciones y terminadas de año y los papás con las flores y todo eso. Muy lindo. Además que ese ascensor que tú mencionas hacia la galería, hacia la radio Bio Bio, yo creo que uno de los pocos ascensores que mantiene ascensorista también. Y además que claro, es muy antiguo y es muy grato, muy grato. Es como un viaje al pasado, un poco en el tiempo, ¿no? Bueno, han pasado la prueba, pero muy bien, muy bien. Oye, Jimena, un dato, como decía Alejandra, que está los chocolates a la vuelta, pero si hay algo que es como clásico, y eso sí que es antiguo, pero cuando yo estaba en el colegio, así, hace mucho tiempo, ahí, en ese lugar, ¿quién no se acuerda de la Hormiguita? ¿Te acuerdas que era una cafetería con las primeras, yo creo que hoy día ciudad de los cafés, porque Concepción, ¿qué cantidad de cafés? Bueno, y eso es un tema también que es mundial, digamos. Eso es parte de la identidad, eso también es parte de la identidad. Es parte de la identidad, pero la Hormiguita era, yo me acuerdo que eso que te pasaban a comprar el pastel con el café helado, ponte tú, después del colegio, no, era maravilloso. No tuve la suerte de conocerla, pero... Tuve la suerte porque a esa altura ya no estaba, yo creo, cuando tú llegaste, ¿cierto? De muchos años, pero fue, bueno, los más antiguos obviamente se acuerdan, pero ahí era como fue lo primero, yo creo que había de ese tipo de cultura cafetera o de café. Bueno, la Hormiguita ya no existe. Ojalá que los que quedan, los lugares que quedan y que son emblemáticos, y que además son los recuerdos de nuestros hijos y van a ser los recuerdos de nuestros nietos también, ¿cierto? Claro. Sigan. Un poco lo que decía Helen antes, en la parte de la infancia. Y en ese sentido, Flor, esta pregunta va para ti, porque bueno, sabemos que eres candidata al gobierno, a la gobernación, ¿cierto? De Concepción. ¿Cuáles serían esos compromisos que tú asumirías para que esta ciudad avance, pero que también conserve aquello que es parte de nuestra memoria, ¿cierto? Y del patrimonio inmaterial que tenemos también? Así es, sí. Mira, bueno, yo creo que un poco lo que dije antes, en base a las carencias que hoy día vimos, yo lo que creo que hay que pensar es una ciudad que mire hacia el futuro, obviamente, una ciudad donde se denomine esto, en todo lo que hemos hablado un poco de cómo nos movilizamos adecuadamente a través de un sistema integrado, de donde los tiempos se acorten, que seamos seguros, donde podamos encontrar todas nuestras necesidades en estos ecosistemas para que no dependamos de un solo lugar donde todos tengamos que desplazarnos. Creo que al final se define como una ciudad de proximidad, o sea, pensar en una ciudad de proximidad donde resolvamos nuestras necesidades en nuestro barrio, en nuestro ecosistema, necesidades más básicas en cuanto a salud, educación, pero también de bienes, de servicios, de donde tengamos ahí en cada uno de esos lugares nuestros espacios para hacer la vida cultural, la vida recreativa, la vida de barrio, la vida de peatón, poder caminar, desplazarnos, no solo para ir a hacer algún trámite o por una necesidad, sino que solo caminar para disfrutar, para ser más saludable, en fin. Yo creo que eso es una ciudad que mira hacia el futuro, donde le da a sus habitantes un bienestar y le da también ese concepto que hoy día, como digo, ciudad de proximidad, ciudad inteligente, donde tenemos que necesariamente hoy día, después de la pandemia, incorporar los elementos y definir las ciudades pensando en el teletrabajo. El teletrabajo ya se va a quedar, se va a instalar. La forma de educarnos, de estudiar, se va a quedar, si no va a ser todo obviamente vía remota, pero va a haber una gran cantidad, yo creo, de planes, de programas que se van a hacer o de contenidos que se van a entregar vía digital. La digitalización en el comercio, en las compras, en los servicios, en fin, toda esa forma de hacer la vida tenemos que incorporarla, por lo tanto, y eso pasa por generar mejores condiciones de acceso a la tecnología de Internet, por ejemplo, donde sea equitativo y no como hoy, que la verdad no llega a todos por igual. En fin, pensar en cómo hacemos que esta verdadera integración llegue a todos los ciudadanos y pensando en nuestras áreas verdes, obviamente, todo lo hemos dicho, en cómo somos más saludables. Salud, sostenibilidad, se complementan, y eso tiene que ver con los espacios donde nuestro parque Laguna Lo Galindo, nuestro parque Ecuador, nuestro parque de Laguna Redonda, donde ahí hicimos aporte nosotros como Consejo Regional, nuestra costanera, nuestro Biobío. Yo siento que el río Biobío tiene que tener una mirada de integración mucho más, y no, por años fue la espalda, se le dio la espalda al río Biobío. Tenemos una costanera, un espacio tan grande, tan extenso de río, donde creo que tenemos que utilizarlo de mucho mejor manera también para que Concepción tenga una identidad, porque finalmente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Identidad penquista en base a todos nuestros atributos, que son la gente primero, capital humano, nuestros recursos naturales,
nuestro paisaje, nuestro río Biobío, nuestros comerciantes, nuestros emprendedores, nuestra cultura, nuestros barrios patrimoniales, en fin, finalmente que todos nos sintamos orgullosos y felices de vivir en esta ciudad. Y eso hace una ciudad que sea más justa y más equitativa. Muchas gracias. Yo no quiero ser la mala de la película, pero estamos muy pasados en el tiempo, nos hemos explayado mucho, se ha pasado volando este rato. Alejandra, si pudieras contarnos un poco, ¿cuáles serían las obras que priorizarías en Concepción y que hagan crecer también esta ciudad? Bueno, yo lo mencioné hace un rato atrás, yo creo que lo que hay que, digamos, darle énfasis es a reforzar todas las plataformas de uso público. Ahora quiero referirme cortito a un poco el canal lo que decía Flor, y poner un poco también en contexto a la ciudad. Yo creo que todos tenemos o aspiramos y queremos más o menos lo mismo, ¿ya? Pero en el fondo no se puede hacer esto si no hay voluntad política, y tampoco se puede hacer si la ciudad se pone en pausa, que es lo que un poco se pretende hacer a través de la modificación del plan regulador. Yo creo que hoy en día la realidad de Concepción, que es una ciudad habitacional, pero de servicios, es la segunda o tercera ciudad más grande del país, ¿ya? Que es un centro de servicios para toda la intercomuna, comercial para toda la intercomuna, que es parte de la identidad y de la identidad bastante importante. Y estoy siendo súper pragmática en esto. Yo creo que en el fondo, si no hay voluntad política para apoyar esta identidad también que tiene Concepción, estamos, digamos, desconociendo lo que somos también. Y el COVID y las obras y todo lo que se pretenda hacer hacia el futuro debiera ir en ayuda y en fortalecer ese aspecto de la ciudad, ¿ya? Y ahí es donde está un poco lo que te mencionaba antes. Yo creo que en el fondo peatonalizar calles, pero calles que realmente se necesite peatonalizar, no calles que están a 8 cuadras de la Plaza de Armas, que es una de las cosas que se pretende hacer, sino que calles como Maipú, bueno, Barro ya está peatonalizada, y las calles laterales también peatonalizadas, no sé, Rengo. Te fijas, calles que donde realmente se requiera, generando en el fondo la exposición del comercio y de los servicios hacia el espacio público. Hoy en día las salas de espera de todas las oficinas y servicios son las calles, son las veredas. Entonces, todo se está dando en estos espacios públicos. Entonces yo creo que ahí hay que poner el énfasis, y también en todo, en evitar tal vez la concentración de gente en uno o dos parques que son los que funcionan, sino que en el fondo diluir a las personas y darle, o que las personas puedan recuperar estos plazas y espacios abandonados municipales para su propio uso. Yo creo que ahí también hay un énfasis porque se rescatan espacios en el barrio. Muy bien. Bueno, y vamos con la última pregunta para Sara, ¿cierto? Con respecto a esta remodelación, ¿cierto? Que está planteada para la Galería Alessandri. Cuéntanos un poco cómo lo toman ustedes como comerciantes, en breves palabras, si pudiéramos conocer eso. Me voy a ir bien alocotado. Nosotros como comercio estamos apoyando, ¿no es cierto?, esta iniciativa de Galería Alessandri, porque en este momento lo vemos como un punto negro dentro de la ciudad. Tenemos que considerar que fue vandalizado, ¿no es cierto?, también para el estallido, no están en las condiciones óptimas para poder funcionar. Y es el único proyecto que no es tan solo un proyecto de infraestructura, sino que también lo vemos como que es un proyecto social, porque los beneficiarios, ¿no es cierto?, son 70 locatarios, pero que son pequeños. Estos 70 beneficiarios, ¿no es cierto?, son pequeñas empresas y más que nada empresas familiares, y han trabajado arduamente para poder sacar este proyecto adelante. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de que este proyecto va a sombrear la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, va a tener un mal impacto dentro del centro de Concepción. Nosotros se nos presentó el proyecto, vimos, ¿no es cierto?, que el principal mito que había, ¿no es cierto?, era de que iba a sombrear totalmente la Plaza de Armas, y esto no es así, porque la torre de 23 pisos, ¿no es cierto?, se va a construir a la mitad, ¿no es cierto?, de la cuadra. Por lo tanto, la sombra no va a llegar a la Plaza de Armas,
y cuándo va a tomar la plaza, ¿no es cierto? Va a ser en el mes de junio, julio, ¿no es cierto? Que es en el invierno. Lo otro, ¿no es cierto? El tema que a muchos preocupa es el tema de los estacionamientos. Este proyecto no tiene estacionamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a haber mucho flujo vehicular, que es lo que más preocupaba también a los comerciantes. Por lo tanto, vemos que es una muy buena iniciativa, ¿no es cierto? Ojalá que puedan sacar este proyecto adelante. Es un proyecto que la concesión está dada en 2 partes, que yo lo veo muy bien en el sentido de que una parte la privada, ¿no es cierto?, que son los gestores financieros, ¿no es cierto?, y por otra parte también están estas microempresas, ¿no es cierto?, que van a funcionar. Se va a tratar, ¿no es cierto?, de mantener que los paseos de la planta baja, ¿no es cierto?, sean igual, peatonales, ¿no es cierto?, para que pueda transitar gente, ¿no es cierto?, y vemos de que la infraestructura de la parte de adelante de este proyecto, ¿no es cierto?, donde está la gobernación, se va a mantener. Así que nosotros lo vemos que es un muy buen proyecto que también va a ayudar a estas pymes, ¿no es cierto?, que también están muy dañadas. Gracias, Sara. Bueno, ya estamos terminando este conversatorio del día de hoy. Queremos agradecer la presencia de ustedes y también de todas las personas que se han conectado, que han enviado sus comentarios a través de la plataforma Conce con Voz de Mujer. Hemos tenido una interesantísima conversación con ustedes hoy, por cierto, muy abierta, muy aterrizada, ¿cierto? Quiero agradecerles personalmente poder dialogar de esta forma y que ojalá estos puntos de encuentro y de diálogo sigan proliferando en la ciudad con todos los sectores involucrados para que vayamos hacia más siempre, ¿cierto? A ser una mejor ciudad, porque dice este eslogan, no es Barcelona, tampoco es Nueva York, sabemos que no somos esas ciudades, pero desde la humildad y la construcción también se pueden lograr muchas cosas importantes. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos vieron. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien. Gracias. Chao, Alejandra. Chao, Sara. Chao, Flor. Gracias, Chao, Jimena. Alejandra. Gracias, Jimena.